Bienvenidos a Contracorriente por Rompimiento Televisión por Internet. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre las recientemente celebradas elecciones generales en Bolivia, está con nosotros la doctora Tanalis Padilla desde La Paz, Bolivia. Tanalis es profesora investigadora por el MIT en Boston, es una especialista en América Latina, en México, en normales rurales, y ahora está en La Paz como observadora electoral. Tanalis, un gusto que estés con nosotros en A Contracorriente. Sí. Muchas gracias, agradezco la invitación. Desde Boston hasta La Paz, ¿cómo es eso? Sí, ¿Qué se fue un trata largo ese viaje. viaje en tiempos de coronavirus? Sí, fue un largo viaje, pero mira que hice junto con otros académicos, con un grupo de académicos que nos llamamos Académicos por la Democracia en América Latina y el Caribe, y que somos parte de, bueno, varios estudiosos de América Latina y Bolivia en particular, que hemos estado siguiendo con preocupación la situación en Bolivia desde el golpe de Estado de hace casi un año, ¿no? Y parte de nosotros queríamos ver y nos acreditaron como observadores para estas elecciones. Ustedes habían sido ya muy críticos del papel de la OEA hace casi un año. Ajá. Documento que circuló profusamente. ¿Qué decía básicamente? Sí, fue un documento muy problemático emitido por la organización, sí, por la OEA, como dices, que básicamente calificaba las elecciones del año pasado, donde ganó Evo Morales, como manipuladas intencionalmente y sin dar ninguna evidencia. Y a pesar de que fueron desmentidas casi luego, por datos que estaban disponibles para todos, primero por un centro académico de investigación en Estados Unidos, luego por académicos en MIT, luego por otros académicos en otras universidades. La OEA y los que justificaban el golpe siguen utilizando ese reporte para decir que hubo fraude en las elecciones pasadas donde ganó Evo Morales. En tu presencia en La Paz, ¿en qué consistió tu trabajo como observador electoral? Ajá. Pues consistió básicamente en recorrer los colegios, los lugares en donde se estaban llevando donde se estaban llevando el voto en las elecciones, ¿no? Obviamente en un día solo recorrimos unos cuantos, unos 5, bueno, yo en personal, otros miembros de mi grupo recorrieron en otros lugares. Yo aquí en el sur de La Paz recorrí unos 5 lugares donde se estaba llevando a cabo el voto. ¿Y el clima general cuál era? ¿Había evidencias de que se estuvo preparando un fraude, violencia? Ajá. Pues mira, yo creo que llegamos a un clima, a una situación, a un contexto muy, la verdad, tenso, ¿no? Y de ansiedad. La noche anterior a las elecciones, pues había una gran movilización de policías y militares, no se sabe si también eran militares, pero recorriendo las calles, ¿no? Y desde aquí, desde este hotel, se escuchaban sus coros. Entonces, empezar las elecciones así es un poco intimidante, para decirlo así, ¿no? Dada la violencia que el ejército y las policías llevaron a cabo. También había habido varias declaraciones del ministro Murillo en contra de observadores, especialmente varios conocidos de Argentina o de España que venían aquí a ser agitadores, ¿no? Como si el pueblo indígena no podría por sí mismo querer un cambio. Entonces, ya ni se diga todo el año que ha pasado, 11 meses de continua represión, de violaciones a los derechos humanos, encarcelamiento de reporteros y cosas así. Entonces empezó de una forma tensa, ¿no? Empezó de una forma tensa y terminó. Ajá. Bueno, se sentía tensa, ¿no? Sin embargo, sí,
al observar los comicios en sí, se observaban con una tranquilidad, nos recibieron a donde íbamos bien, sin ningún problema, muy abiertos, vimos a gente votando, vimos a las casillas, inclusive en un lugar nos tocó ver cuando ya estaban haciendo el recuento con las boletas en alto y haciendo eso, así que en general, dentro de lo que me tocó observar, prevalecía la calma y la normalidad. ¿Mucha participación electoral se veía en las mesas? Sí, mucha. En algunas de las filas, cuando, por ejemplo, íbamos rumbo a los lugares donde nos tocó observar, en varios de los lugares donde pasábamos había filas muy largas. Tanalis, hubo un momento de una tensa espera. Se esperaban resultados más pronto de lo que llegaron. ¿Cómo se vivió ese? Sí. Y eso es un poco parte a lo que me refiero de este ambiente medio tenso, ¿no? Que se contrasta entre lo que ya hablé y luego la calma y la transparencia durante los comicios y luego este contexto tenso cuando no llegan a la hora que habían dicho. Y quisiera también anegar que la noche anterior a los comicios el Tribunal Electoral anunció que no se iba a hacer el conteo rápido que se hizo el año pasado y en base al cual la OEA hizo ese estudio de que dijo fraudulento, ¿no? Entonces, que se cancelara eso, pues por una parte es bueno porque eso justificó el fraude, eso se usó para decir que hubo fraude la vez pasada. Entonces, por un lado era bueno, pero por otros todos estaban un poco, ¿por qué a última hora se hace esto, ¿no? Pero bueno, sí, cuando no llegaron, podría ser por varias cosas, no estamos completamente seguros, ¿no? Tardaron en llegar muchas boletas, es una de las cosas. Otra de las cosas que parece que había pasado es que tardaron en tener una muestra representativa para poder dar una idea de cómo iban, ¿no? Y finalmente, esto no se puede comprobar, pero dado el ambiente, algunos decían, ¿qué tal? Lo estarían retrasando porque el MAS se veía tan adelante. No sabemos, ¿no? El resultado final, no definitivo, Ajá. el triunfo al MAS, del partido de Evo Morales, el partido que propuso las candidaturas de Lucho Arce, de David Choquehuanca. ¿Qué tan amplio fue ese margen de victoria? Ajá. Sí, fue un margen abrumador, ¿no? Casi 53% al parecer, ahora todavía no son oficiales, pero el conteo que ya se ha hecho de más de, creo que me parece que 50% y sigue subiendo cada vez, ¿no? Para no ir a una segunda vuelta, el MAS necesitaba, o un partido necesita, o obtener 50% o 40% con más del 10 el margen al siguiente partido, ¿no? Y encuestas desde antes ya mostraban al MAS con una amplia preferencia, pero no con tan amplia preferencia, ¿no? Entonces, creo que para muchos no nos sorprendió ver ese margen y creo que refleja dos cosas. Muchos de los comicios de las encuestas no toman en cuenta las áreas rurales, las áreas indígenas, donde el MAS tiene su apoyo más fuerte y refleja que a lo mejor muchos no querían por el miedo, por el clima de represión y que en donde los masistas explícitamente son criminalizados, quizás no querían ser tan explícitos en su preferencia, ¿no? Pero la abrumadora victoria que hasta ahorita vemos, yo creo que refleja la población, el movimiento que más siempre ha representado y también un rechazo a lo que se ha vivido en estos últimos 11 meses. Los resultados muestran también un triunfo del MAS en el Senado y en la Cámara de Diputados. Sí. ¿Es correcto? Sí, lo muestran. Todavía no tengo, no se sabe con seguridad si es el 2/3 de mayoría. Al principio se hablaba de eso. Ahora no estoy completamente segura. Es un triunfo ahí, pero no sabemos todavía si es un triunfo de 2/3 partes. Tanalisa, a raíz de lo sucedido hace un año, hay quien teme todavía que haya una especie de contragolpe. Porque
en lugares como Santa Cruz están convocando movilizaciones de la extrema derecha, tal y como comenzaron las cosas para descarrilar el triunfo de Evo en el pasado. ¿Tú ves esto posible? Perdón, ¿veo esto posible? La posibilidad de que se descarrile este triunfo. Sí, o sea, sí hay esa posibilidad. Y eso lo digo como conocedora de la historia a corto plazo, o sea, sabiendo lo que pasó el año pasado, pero también cómo se han dado históricamente golpes en América Latina, ¿no? Diría que hay señales alentadoras, ¿no? El hecho de que los partidos, de que tanto Áñez como Mesa, como la OEA, ya hayan reconocido que, aunque no sea oficial, que el triunfo de Arce, del MAS, eso representa, creo que, una buena señal, que por lo menos por ahorita no se le está dando la misma cobertura, apología institucional que se le dio el año pasado. Eso es una buena señal. Sin embargo, no se sabe qué porción de los militares o de la policía pudieran otra vez oponerse al MAS, y es especialmente preocupante son estos grupos de choque que han atacado a otras, a organizaciones, especialmente las del MAS, a campesinos, a indígenas, tratando de provocar violencia. Y entonces ya hayan emitido por redes, ¿no? Declaraciones de que el triunfo del MAS es el fraude, y hasta han criticado a organizaciones que antes los apoyaron, como la OEA, ¿no? Por básicamente decir que o sea, hubo un proceso democrático donde el MAS ganó. Tanalís, decía Evo Morales que en Estados Unidos no había golpe de Estado porque no había embajada de Washington ahí. ¿Qué pasó con Estados Unidos? ¿Se distrajo Donald Trump? Con el COVID, no pudo preparar una operación como hace un año. ¿Qué sí. especulas tú? Porque no sé qué tantas evidencias haya. Ajá, obviamente ahorita no hay evidencias concretas, ¿no? Para decir una cosa u otra, ¿no? Hubo no se puede descartar, obviamente, que Washington esté planeando algo todavía, y que a pesar de que Donald Trump esté con su propia reacción, con sus propios delirios por su enfermedad, por todo eso, no se puede descartar que elementos de la CIA, de todos del Departamento de Estado, de todas las instituciones que han operado en América Latina y en Bolivia, que Evo Morales había hecho partir, no se descarta que pudieran estar haciendo algo, ¿no? Pero hasta el momento, Trump se sigue más preocupado con Venezuela y Cuba para tratar de ganarse el voto en Florida, ¿no? Tanalís, ¿tienes una idea de cómo quedó Bolivia después de un año del gobierno de Yanín Áñez, de los golpistas? Sí, pues en muchos sentidos quedó devastada, ¿no? Una de las razones por la cual, bueno, volvió a triunfar el MAS, bueno, triunfó el año pasado y ahora triunfó otra vez de una forma tan abrumadora, es por el éxito de su proyecto económico, ¿no? Y del cual se le atribuye mucho a Arce haber sido el arquitecto económico, porque era ministro de Economía bajo Evo Morales, ¿no? Y aún en base a instituciones tradicionalmente conservadoras como el FMI, el Financial Times, aún en sus propias indicaciones habían dicho que Bolivia había avanzado económicamente mucho, ¿no? Ahora, en 11 meses de un gobierno que no fue electo, ¿no? Un gobierno golpista, se ha aumentado la pobreza y el número de pobres. Se han intentado volver a privatizar industrias que más había nacionalizado, se volvió a invitar a la DEA, el COVID se manejó de una forma desastrosa, más bien no se manejó, no se hizo nada, lo poco que se hizo fue corrupto. Por ejemplo, hubo una compra de ventiladores de España a sobreprecio que aparte no servían, ¿no? Entonces, sí se ve totalmente devastada la economía del país.
en parte por el COVID, pero en gran parte por el manejo y las acciones de este gobierno que nadie eligió. En un año, Bolivia pasó de un golpe de Estado demoledor que ejerció la represión, la persecución. Hay todavía militantes del MAS, por ejemplo, asilados en la embajada mexicana sin poder salir porque no les dan el salvoconducto. Sí. Y en la cárcel, ¿no? Y órdenes de persecución, el lawfare que se llama. Hubieron gente que fue violentada en las calles también por policías, por multitudes, etcétera, etcétera. Bolivia pasó de eso a revertir ese golpe por la vía electoral y pacífica. Ajá. ¿Tú dirías que esto es usual en América Latina, que esto es común en Bolivia o qué explicarías? Es difícil hacer un análisis general de si esto es común o no. Lo que sí diría es que refleja en el caso de Bolivia una profunda movilización de la Bolivia profunda, ¿no? Del pueblo indígena campesino que en general afuera de las ciudades, no más en el campo y especialmente en algunas regiones, ¿no? No podemos olvidar que fueron estas masas y esta organización las que primero trajeron al presidente Evo Morales a la presidencia y esta organización de pueblos y de apoyo que lo reeligieron continuamente. Y creo que también esta población que siguió organizándose y viendo cómo resistir la afronta del régimen golpista, ¿no? Entonces, en cierta forma, tiene que ver con esas particularidades de la Bolivia que se viene organizando de tantas décadas, o la verdad, como dicen algunas personas, ahora que he visto entrevistas de indígenas, una señora de 80 años, ¿no? Dice, llevamos 500 años aquí organizándonos y por fin, 14 años triunfamos y vamos a seguir. Entonces creo que refleja eso, pero también creo que es una señal, espero, alentadora para una América Latina que después de tener gobiernos progresistas, los principios de los 2000, estos fueron cayendo por cosas del lawfare como en Brasil, ¿no? O golpes de Estado como en Honduras, pero que ha habido una gran movilización también como la que vemos en Ecuador y en Chile. Entonces, ojalá que esta pueda ser un ejemplo de cómo si se siguen organizando, pueden volver otra vez a gobiernos que representen la voluntad de las mayorías. El nuevo gobierno Tanalís va a asumir el poder con una economía devastada, con una población enferma, con regresiones a conquistas sociales que había. ¿Podrá revertir eso en el marco de una crisis económica como la que se vive prácticamente en todo el mundo? Sí. Pues va a ser una hazaña monumental, ¿no? No va a ser nada fácil. Sin embargo, creo que si un partido, si hay un grupo que es capaz de hacerlo, es el MAS que ahora retorna. Y lo digo por lo que ya hizo en los 14 años cuando estuvo en el poder, no solo como partido, no solo como Evo Morales, sino por la conexión que tiene con los grupos populares que se han organizado y que han empujado por estas conquistas sociales, ¿no? Entonces, sí, es una hazaña difícil, pero me preocupa más la voluntad que todavía podría tener la derecha de querer impedir que el MAS regrese, y los militares y la intervención de Washington. Creo que eso me preocupa más que la habilidad del MAS de poder empezar a sanar la economía. Creo que sí podrá hacerlo y tiene un apoyo abrumador del pueblo. Tanalís, para mantenerse en el poder, para consolidar su golpe de Estado, los golpistas se mancharon las manos de sangre, asesinaron civiles, persiguieron,
torturaron. ¿Habrá justicia o habrá una negociación en aras de una estabilidad política? Tú, historiadora, conocedora de ese país, que... Ajá. Es otra vez algo que siempre es difícil predecir, ¿no? Por eso estudio el pasado, que ya pasó, y lo analizo que decir qué va a pasar, ¿no? Entonces, pero diría, en ese sentido, diría dos cosas, ¿no? El más viene a Arce y Choquehuanca han dicho que se requiere justicia, ¿no? Y justicia implica que aquellos que cometieron graves crímenes sean enjuiciados, no como venganza, no para empezar a buscar, digamos, a encontrar culpables para meterlos a la cárcel, sino simplemente para sanar la sangre y la represión que hubo. El pueblo va a demandar algo de justicia. Ahora, siempre se requiere cierto tipo de pragmatismo, ¿no? Entonces, dependiendo de las fuerzas que se presenten y cómo se presenten, ahí había que ver qué hacen los líderes, qué hace la presidencia en ese sentido, y también hasta qué punto empujan las mayorías y los pueblos organizados. Y creo que creo que la organización de los pueblos siempre es lo que va a determinar qué podría pasar. Janine Áñez tomó posesión con la Biblia en la mano. Hubo una enorme ofensiva en contra de la huipala. Sí. Prácticamente se dejó de hablar de un Estado plurinacional y se habló en su lugar de una república. ¿Tú sientes que hay ahora una emergencia de la plurinacionalidad? ¿Hay la cuestión indígena está otra vez en el centro de la política? Ajá. Diana. O sea, yo diría que sí, obviamente estamos que a un día, entonces, no, pero yo creo que los resultados en sí muestran eso, ¿no? Muestran la dignidad y la organización indígena y un abrumador rechazo al abierto racismo y en muchos casos fascismo de los golpistas o de los gobiernos que apoyaron al golpe o de los grupos de choque que apoyaron el golpe, ¿no? Ese racismo, ese resentimiento hacia los indígenas porque habían por fin recuperado un espacio de dignidad y acceso a instituciones, a lugares donde tradicionalmente, donde históricamente no se les había negado entrada. Entonces, creo que esa dignidad indígena se expresó y creo que con eso va a ser más fácil de que otra vez se pueda incorporar como parte central de Bolivia. Tanalis, cuando se produjo el golpe de Estado, hubieron una serie de opiniones de sectores feministas más tradicionales, tratando de menospreciar el golpe a partir de las críticas de que si el presidente Evo Morales era machista, etcétera, etcétera. ¿Qué va a suceder con esas posiciones? Ajá. Otra vez es difícil, o sea, ¿qué va a suceder? Pues supongo que esas posiciones en algunos sentidos se seguirán manteniendo. Si uno quiere analizar una posición feminista criticando a un individuo simplemente o tachando, me parece una posición paralela como algunos líderes son tachados de populistas simplemente porque tienen una gran apoyo del pueblo. Los que mantienen esa posición, pues a la mejor esa crítica la seguirán teniendo, ¿no? Sin embargo, si se ve desde una perspectiva macro o contextual, creo que esas críticas feministas son muy desafortunadas porque muchos de los programas que implementó Evo Morales beneficiaron abrumadoramente a las mujeres y a las mujeres pobres y de una forma económica, bonos para sus hijos. Entonces, si en verdad queremos hablar de los derechos de las mujeres, tendríamos que empezar por las mujeres pobres, indígenas y mayoría, que apoyan
a Evo Morales y al MAS. Y otra cosa que este discurso individualista, cuando se tiene como si tener a una mujer en el mandato es un triunfo feminista, lo cual algunos mantienen, por ejemplo, en Estados Unidos al señalar, bien, a una presidenta, una líder mujer que avance, pero ve lo que representó para el pueblo en general. Entonces creo que la verdad se tiene que analizar desde un contexto social y colectivo y no de una forma de feminismo individualista. Tanaliz, el proceso de transformación boliviano estuvo conducido muy claramente durante 14 años, incluso antes, pero en su fase gubernamental, por el presidente Evo Morales y por el vicepresidente Álvaro García Linera. Hoy hay una nueva conducción, ¿no? Con, dos figuras distintas, importantes. ¿Hay continuidad o ruptura? ¿Qué espacio hay para esa dupla, para Morales, Álvaro García Linera, digamos, en una nueva administración en tu perspectiva? Ajá. La verdad, yo diría que hay más continuidad que ruptura. Y lo digo porque a pesar de que considero que muchos de los cambios sociales positivos que se llevaron a cabo bajo Evo Morales y García Linera fueron liderados por ellos e impulsados, ¿no? Pero también tenemos siempre que considerar a los líderes en relación al pueblo, ¿no? Y en ese sentido veo una conexión o una identificación del pueblo, de las organizaciones sociales populares y pobres con el MAS que es similar a la que había con Morales. Veo eso ahora con Luis Arce Catacora y con David Choquehuanca, ¿no? Se habla de Arce como una persona pragmática, economista, pragmático, pero también Evo Morales fue pragmático, ¿no? De ahí lo critican desde supuestamente la izquierda por ser pragmático. Entonces, sí veo esta continuidad, siempre va a depender de las relaciones de poder que se den en esta Bolivia en la que ahora nos vamos a encontrar, en este contexto en que nos vamos a encontrar, y qué tanto el pueblo puede seguir defendiendo este proceso de cambio. El MAS es un partido sui generis, es un partido movimiento. En los 2 minutos que nos para finalizar el programa, Tanaliz, ¿va a seguir así? Proceso de renovación, de a partir de las claudicaciones que se dieron en este proceso. ¿Cómo fue el futuro de ese partido? Sí, la verdad, o sea, otra vez diciendo, no puedo predecir cómo cómo va a evolucionar, ¿no? Pero sí creo que dentro de la tarea que le queda al MAS va a ser va a tener que ser un proceso como siempre lo es, ¿no? De evaluación, de pensar y cómo construir esta fortaleza y cómo atender los errores que quizás se han cometido, que siempre se pueden cometer, finalmente son seres humanos dentro de una proposición restringida, y en términos de lo que yo esperaría ver, espero que haya una continua énfasis en la concientización, especialmente la concientización de los jóvenes, que son los que más podrían beneficiarse de una Bolivia que siga progresando y que hasta ahora no siempre se han identificado con el MAS. Doctora Tanaliz Padilla, profesora e investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ahora en La Paz, observadora internacional, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por estar con nosotros en A Contracorriente. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Rompeviento Televisión por Internet. No se lo pierdan.